Elon Musk y su compra de Twitter acaba de dar otro giro inesperado. El día de ayer el Wall Street Journal informó que la voluntad de Musk de comprar Twitter depende de la finalización de todos los procedimientos judiciales. Y bueno, en otras noticias, el director de Connect, que es una empresa de servicios electorales de los Estados Unidos, fue arrestado por cargos de robo de datos personales y por enviar datos electorales de los Estados Unidos a China. Hablaremos más sobre esto. Y para finalizar, hablaremos de 3 casos importantes que está tomando la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los casos implican el derecho al voto, el servicio de las empresas privadas a los matrimonios de personas del mismo sexo y también así las instituciones de educación superior deben considerar la raza como un factor de admisión. Quédate para que escuches los detalles. Hoy es viernes 7 de septiembre. Estas son las noticias que tengo para ti. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. La compra de Twitter por parte de Elon Musk ha dado otro giro inesperado. El Wall Street Journal informó el jueves que la voluntad declarada de Musk de comprar Twitter por 44,000 millones, según el acuerdo original, pues depende de la finalización de todos los procedimientos judiciales. Pero la solicitud fue denegada por Twitter, que argumentó que el caso debería ir a juicio este mes. A última hora del miércoles, los representantes de Musk y Twitter intentaban llegar a un consenso esta semana para finalizar el acuerdo. Los puntos conflictivos incluyen lo que se necesitaría para que ambas partes abandonaran sus demandas por el acuerdo estancado y si la finalización del acuerdo depende de que Musk obtenga la financiación de deuda necesaria. Inicialmente se dijo que había esperanza de llegar a un acuerdo el martes o el miércoles para evitar un juicio que está programado para comenzar el 17 de octubre, pero aparentemente las dos partes aún no han llegado a tal acuerdo. Originalmente, Musk debía comparecer ante el tribunal el 6 o el 7 de este mes para responder a preguntas sobre el acuerdo de adquisición. Las fuentes dicen que las dos partes acordaron posponer esta disposición que comenzó en Texas. Steve Bannon reveló que la propuesta de Twitter era que si Musk mantenía el equipo de gestión de Twitter y prometía no restaurar las cuentas del expresidente Trump y de otros conservadores prohibidos, entonces Twitter estaría dispuesto a reducir el precio en 1 o 2,000 millones. Pero según los informes, Musk no ha dado un sí. ¿Por qué molestarse en ahorrar esa pequeña fracción cuando ya planea gastar más de 40,000 millones para renovar Twitter? Aunque esta fracción es una gran cantidad de dinero en nuestra opinión, para Musk esto es lo opuesto a su objetivo de comprar Twitter. El jueves, durante una presentación ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, la parte de Musk dijo que Twitter debería cancelar su fecha de corte original del 17 de octubre para permitir que Musk recaude el financiamiento necesario para completar la adquisición antes del 28 de octubre. Horas después, según un documento judicial presentado, Twitter objetó la solicitud de Musk de que el juez detuviera la demanda. El New York Times informó que Twitter ahora se enfoca en lograr que Musk dé garantías de que no se alejará nuevamente. Según los documentos judiciales de Twitter, la plataforma ve la propuesta de Musk como una travesura y un retraso adicional. Twitter ha buscado garantías sobre cómo ambas partes pueden garantizar la finalización del trato y reiterar los detalles de los contratos previamente acordados. Twitter también está considerando opciones como pedirle a la Corte que supervise el proceso de adquisición y exigirle a Musk que pague intereses para compensar las demoras. La presentación de Musk decía lo siguiente: Twitter no aceptará un sí como respuesta. Sorprendentemente, han insistido en continuar con este litigio, arriesgando imprudentemente el acuerdo y jugando con los intereses de sus accionistas. Pero Twitter dijo que un representante de la compañía para un banco prestamista testificó el jueves que Musk aún no les había enviado un aviso del préstamo ni comunicado su intención de cerrar el trato. La jueza Kathleen McCormick ordenó detener la demanda de Twitter contra Elon Musk para darle tiempo a Musk para recaudar fondos y completar la adquisición antes del 28 de octubre. Si el acuerdo no se completa antes de la fecha límite, las partes se comunicarán con ella para programar un juicio en noviembre. Según un comunicado de la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, el 4 de octubre, Eugene Yu, el director ejecutivo chino-estadounidense de Connect, que es una empresa de servicios electorales de los Estados Unidos, fue arrestado por cargos de robo de datos personales y por enviar datos electorales de los Estados Unidos a China. Sin embargo, en el comunicado se enfatizó que en este caso la supuesta conducta no tuvo impacto en la tabulación de votos y no alteró los resultados electorales. Claramente los funcionarios saben cuál es el foco de las preocupaciones de la gente. Este hombre, Eugene Yu,
fue arrestado el martes en Michigan. Los investigadores de la oficina del fiscal local incautaron el disco duro de su computadora y otras pruebas digitales. El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, dijo que su oficina busca la extradición de Yu a California. En el 2020, el condado de Los Ángeles firmó un contrato de software de $2,9 millones por 5 años con la empresa para rastrear los horarios, la capacitación, la nómina y las comunicaciones de los trabajadores electorales. El condado exigió a Koenig que mantuviera los datos en los Estados Unidos y proporcionara acceso solo a ciudadanos y residentes permanentes. Sin embargo, los investigadores del fiscal de distrito descubrieron durante su investigación que la información relacionada con las elecciones en realidad estaba almacenada en servidores en China continental. Irónicamente, justo antes de que el sitio web oficial del condado de Los Ángeles emitiera un comunicado de prensa sobre el arresto de Eugene Yu, el New York Times publicó una historia el 4 de octubre calificando la noticia del presunto robo de datos electorales por parte de los ejecutivos de Koenig como una teoría de la conspiración. Bueno, en la emisión del miércoles les hablamos sobre 2 casos que la Corte Suprema estará escuchando en los próximos días. Uno sobre las legislaturas estatales y su autoridad para interpretar las leyes electorales y el proceso de selección electoral, y la otra fue sobre las protecciones federales para las empresas de Internet y redes sociales. Bueno, pues el día de hoy te presentaré otros 3 casos que también son importantes y que también están siendo revisados por la Corte Suprema de los Estados Unidos. El caso de Merrill versus Milligan, que es un caso de derechos de voto, no tiene nada que ver con las elecciones del 2020, pero sí sobre la sección 2 de la histórica Ley de Derechos Electorales de 1965, la BRA. Esta sección prohíbe las reglas de votación discriminatorias basadas en la raza. El martes de esta semana, que fue el 4 de octubre, la Corte Suprema escuchó los argumentos del caso. El Tribunal Inferior sostuvo que el mapa del Congreso de Alabama viola la Ley de Derechos Electorales y por lo tanto no es válido. El estado tiene 7 distritos electorales y aunque los votantes negros representan el 27% de la población en edad de votar del estado, solo hay un distrito con mayoría negra. Entonces tenemos que un tribunal inferior ordenó que se dibujara otro distrito de mayoría negra, lo que habría permitido a los demócratas obtener otro escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Fue entonces que Alabama se presentó ante la Corte Suprema y le pidió a los jueces que anularan el fallo. En su escrito, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, dijo que cuando el estado promulgó el nuevo mapa del 2021, siguió en gran medida las líneas distritales existentes e hizo ajustes neutrales en cuanto a raza para cambios demográficos menores durante la última década. El requisito de que el estado siempre dé preferencia a la raza en la redistribución de distrito del Tribunal Inferior es en realidad discriminatorio racialmente. Si la Ley de Derechos Electorales requiriera que el Estado considerara la raza de esta manera, el estatuto violaría la protección igualitaria de las leyes garantizada por la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos. La Corte Suprema votó 5-4 para conceder la solicitud de Alabama y anular el fallo del Tribunal Inferior. Sin embargo, en febrero, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, disintió de esto. Dijo que el Tribunal Inferior había aplicado correctamente la ley existente. Pero bueno, estuvo de acuerdo con que la Corte Suprema debería tomar el caso. El martes por la mañana, la Corte Suprema celebró los primeros argumentos en el caso y se espera un fallo sobre este caso para fines de junio del próximo año. Otro caso que encontramos es una disputa de admisiones de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de Harvard. Los criterios de admisión para las admisiones universitarias varían ampliamente según el origen étnico. Estas políticas públicas en las admisiones universitarias son un problema racial, siendo los asiáticos los más afectados. Actualmente la Corte Suprema está escuchando un caso sobre si se puede considerar la raza como un factor en la admisión a las instituciones de educación superior. En el caso de la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Harvard, los retadores en ambos casos son un grupo de estudiantes asiático-americanos. Students for Fair Admissions, el SFFA, argumenta que ambas universidades otorgan enormes preferencias raciales a los afroamericanos e hispanoamericanos. Espera que la Corte Suprema anule el caso Grutter versus Bollinger del 2003, en el que la Corte sostuvo que las escuelas podrían considerar la raza como un factor de admisión en busca de un cuerpo estudiantil diverso. Pero el caso tiene implicaciones mucho más allá de la comunidad asiática. Si las universidades en los Estados Unidos no logran admitir a los mejores estudiantes, los estándares educativos seguramente disminuirán. Tenemos el claro ejemplo de Maitland Jones Jr., profesor de química en la Universidad de Nueva York,
quien también enseñó durante 4 décadas en Princeton. Bueno, pues John fue despedido en agosto y el motivo no lo van a creer. Lo despidieron porque los estudiantes de pregrado se quejaron de que su curso era demasiado difícil. Antes de dar una conferencia en la Universidad de Nueva York, Jones fue pionero en una nueva forma de enseñar, que es el que enfatiza el aprendizaje basado en problemas. Esto en lugar de un estilo de dar una conferencia o de memorizar o simplemente regurgitar hechos. Los informes de los medios a menudo enfatizan que los estándares en los estudiantes ahora son más bajos debido al aprendizaje a distancia durante la pandemia. Sin duda, esa es una de las razones, pero lo que es más importante es que muchas universidades ahora se centran demasiado en el color y la etnia en las admisiones en lugar del nivel académico de los estudiantes. Estamos frente a un grave problema, pues esta situación a la larga dejará sin esperanzas a los estadounidenses sobre el futuro de su país, y también si las universidades no logran producir una próxima generación verdaderamente reflexiva e inteligente, Estados Unidos se estará presentando frente a una decadencia total. El último caso que les quiero compartir es el caso de un panadero que en el 2018 se negó a hacer un pastel para celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte Suprema falló a favor del panadero, pero el fallo fue específico a los hechos de este caso en particular. Los jueces ahora decidirán si las empresas pueden negar el servicio a los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país. Lori Smith, diseñadora gráfica que dirige una agencia creativa en Colorado, diseña sitios web para bodas. Ella se niega a trabajar con personas con matrimonios del mismo sexo debido a sus creencias religiosas. Sin embargo, esto entra en conflicto con la ley estatal contra la discriminación. La ley dice que cuando una entidad comercial ofrece un producto o servicio al público, no puede rechazar a sus clientes por motivos de raza, religión, origen nacional o sexo. Los jueces acordaron considerar si la ley estatal de Colorado viola la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y bien, cuéntame, ¿qué opinas sobre estos 3 casos que están tomando la Corte Suprema? Cuéntame tus opiniones o reflexiones, sería muy interesante leerte. Llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Te recuerdo que puedes sumarte a nuestra sala de chat en Telegram, seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Los links estarán de costumbre en la cajita de descripción, a la par también de nuestro podcast y a la par de nuestro link de donaciones. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el resumen semanal y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.